Qué bueno tenerlo nuevamente en este espacio, muy contentos de seguir aprendiendo, de No, seguir generando este espacio de interlocución con las familias para resolver todas esas inquietudes. Hoy en un segundo momento, una segunda parte de preguntas y respuestas sobre el tratamiento de la salud mental y agradecerle mucho a usted como director de la Clínica Servir este espacio que es tan importante para todos nosotros, igualmente para nuestras familias. bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contento de estar con ustedes. Soy Ramón Eduardo Lopera, médico especialista en psiquiatría. Quiero decirles que hace 16 años fundé la Clínica del Oriente Corporación para la Salud Mental. Hace 10 años esta que se llama Servir, Salud Integral. Nosotros seguimos prestando atención en salud mental y adicciones dentro de la Clínica del Oriente y dentro de Servir. Muy contento de compartir con ustedes, familias, de este espacio. Mm, Me gusta mucho hablar con las familias, me gusta mucho hablar y comunicar esto que he aprendido. Estoy profundamente convencido que hago mucho intentando compartir estos conocimientos, aunque Servir está absolutamente llena de pacientes, casi que y tenemos lista de espera. A mí lo que más me gusta no es que la institución esté llena, a mí lo que más me gusta es que este espacio sea una oportunidad de que todo paciente que llegue por aquí no solo se recupere, sino también que reciba mucho psicoeducación. Y para mí, la persona en condición de paciente tiene un padecimiento, pero también la familia. La familia sufre. Cuando hay un enfermo en la casa, pues prácticamente la familia también tiene muchos preocupación, mucho sufrimiento y también se enferma. Como bien lo dice Freddy, que es nuestro comunicador, hace 8 días y hace 15 días, Hace 15. hace 15 hicimos nuestra conferencia sobre preguntas y respuestas. Y hoy es la segunda parte. Nos quedaron muchas preguntas sin responder y a mí me gusta mucho que podamos acompañarlos a resolverlas. Y antes de esto, Freddy, yo quiero hacer una introducción de unos 10, 15 minutos sobre qué son los medicamentos en psiquiatría, cuáles son el objetivo de los tratamientos y hablar algunos aspectos generales. Entonces, primero que todo, voy a hablarles de algunos aspectos generales de lo que tiene que ver con el quehacer de la psiquiatría. Cualquiera de ustedes va donde un médico porque tiene alguna infección, porque tiene algún trauma, algún dolor, y ese médico hace una buena historia clínica, hace un buen interrogatorio y toma la decisión de formularles un medicamento, sea un antibiótico, un antiinflamatorio, cualquiera de ellos. Y ustedes salen y con mucha frecuencia van a la farmacia y compran el medicamento. En psiquiatría, uno quisiera que pasara lo mismo. Y en psiquiatría hay una situación muy incómoda y es que a los pacientes, a las familias y a todo el mundo les asusta, les sorprende, les incomoda la formulación de medicamentos de psiquiatría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los medicamentos que usamos en psiquiatría están muy mal entendidos, están estigmatizados, están mal rotulados y entonces la gente, las personas que tienen algún sufrimiento, algún padecimiento psíquico, entonces tienen mucho miedo de buscar el psicólogo o tienen mucho miedo de ir donde el psiquiatra, porque piensan que cada vez que van allá, pues van a terminar con una fórmula. Y las fórmulas que mandamos los psiquiatras, entonces, son muy analizadas por muchos temores. Y es que los seres humanos tenemos dos grandes temores. Temor número uno, la muerte. Y temor número dos, perder el control, es decir, enloquecer. Por eso el quehacer de la psiquiatría, el quehacer de la psicología, se asocia más al tratar las personas con enfermedad mental y la gente tiene muchos prejuicios frente a los medicamentos. Por eso, la adherencia a los tratamientos farmacológicos es muy limitada. No todo el que va donde un médico general o a un especialista que le hace alguna fórmula va y la compra. Acceder a un tratamiento farmacológico en psiquiatría no es fácil y a mí me interesa que tengan una buena adherencia al tratamiento. Y una buena adherencia se consigue entendiendo por qué tomamos la decisión de iniciar medicamentos. No todo paciente hay que medicar. Y desde nuestra filosofía institucional, y lo voy a decir varias veces, nosotros optamos por la mínima dosis necesaria para estabilizar los pacientes con la mejor adherencia posible. Entonces, esa es nuestra política. Nosotros no queremos que los pacientes estén demasiado medicados, demasiado sedados, porque queremos mejorar en ellos la funcionalidad. Bien, entonces les he hablado de los estigmas frente a los tratamientos, las adherencias en psiquiatría son más bajitas que en la medicina general, y también les quiero decir
con mucha sinceridad que cuando yo me gradué de psiquiatra hace 25 años, yo le tenía una confianza absoluta a los medicamentos. Es fundamental cuando se necesita. Y hoy la confianza yo no solo se lo doy al medicamento, también se lo doy a un buen acompañamiento biopsicosocial, familiar, espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que un buen tratamiento farmacológico debe estar apoyado, ojalá, con un buen apoyo psicológico, un buen apoyo desde trabajo social, un buen apoyo desde terapia ocupacional, una familia que entienda, que comprende, que analiza, que respalda. Quisiéramos que las personas en condición de pacientes, eh, me van a escuchar mucho repetir persona en condición de paciente, porque es que a mí no me gusta llamar a nuestros usuarios, beneficiarios, pacientes, porque cuando uno piensa en un paciente, piensa en un ser pasivo, una persona que está ahí esperando que le hagan todo. Y para nosotros, más que pacientes, son personas que tienen capacidad de decidir, que tienen capacidad de ser vistos justamente como eso, como personas, independiente de la condición clínica que tienen. Lo que pasa es que en psiquiatría tener un diagnóstico es prácticamente tener un estigma, un rótulo. Y por eso las personas que tienen tratamientos de psiquiatría, basta solo en una consulta con cualquier otro médico mencionar que tiene un diagnóstico de psiquiatría para que muchos médicos ya no crean que pueda tener algún dolor de origen real o algún otro problema, porque se asocia que lo psiquiátrico es como falso y no. Entonces es muy importante que ustedes sientan que desde nuestra filosofía institucional son personas, personas que también se enferman de otros órganos, de otras partes del cuerpo. Entonces, en resumen, yo creo en los buenos medicamentos, pero para mí el tratamiento tiene que ser integral y parte de esa integralidad es esta capacitación que les queremos compartir. Listo. Esos son los aspectos generales. Ahora les voy a hablar qué son los medicamentos. Los medicamentos que usamos son sustancias, son medicinas, son coayudantes que tienen una función en el tratamiento de las enfermedades o los padecimientos mentales que buscan estabilizar, controlar, curar, mejorar a las personas. Son sustancias activas, son medicamentos que tienen varios objetivos. Un objetivo es mejorar la funcionalidad de la persona. Nosotros, en Servir, sí queremos usar poquitos medicamentos, porque con poquitos medicamentos mejoramos la adherencia. Y hace 70 años los primeros psicofármacos tenían muchísimos efectos adversos, hoy tienen menos. Hace mucho tiempo un medicamento había que darlo 2, 3 veces al día, 4 veces al día. Ya hoy tenemos incluso medicamentos que se dan una vez al día o se ponen inyecciones cada mes o cada 3 meses. Para formular un medicamento se requiere experiencia, se requiere conocimiento. Y yo desde mi práctica, ahorita desafortunadamente no dispongo de tiempo para hacer atenciones individuales, consultas individuales, son muy limitadas, muy poquitas, pero cuando yo decido empezar un tratamiento farmacológico, me apoyo en la experiencia, en la literatura, pero también hago un ejercicio de un compromiso sincero con el paciente y con la familia para que lo mínimo o lo poquito que yo le mande tengamos seguridad de que sí lo estén dando. Entonces yo creo que es muy importante tener una buena alianza con el paciente y con la familia y que ustedes como familia nos ayuden, porque hay pacientes que no se toman la medicación no porque no quieran, es porque no pueden, porque se les olvida o porque la funcionalidad de ellos se ha perdido tanto que no tienen esa buena memoria. Eh, Cuando uno empieza un tratamiento farmacológico con psicofármacos, eso es como cuando uno se monta en un avión. Cuando nos montamos en un avión, el piloto, o sea el psiquiatra, o sea el médico, está mucho más alerta, mucho más atento a ver cómo despega el avión. Y así nosotros estamos mirando cómo tolera, qué efectos adversos se presentan. En fin, es al principio ponemos mucho cuidado. Por eso, cuando uno va a hacer cambios en medicamentos, es mejor hacerlos cuando el paciente está hospitalizado. Listo. Cuando el avión está arriba, está más estable, o sea, cuando el tratamiento ya está estable, el paciente dura un tiempo largo con él. Y ya cuando vamos a suspender la medicación, entonces vamos, el piloto se pone más atento, está más pendiente de los monitores y porque aterrizar también es riesgoso. Cuando nosotros vamos suspendiendo medicamentos, aterrizar también tiene que ser algo que se haga planeado. Listo. Entonces, los tratamientos tienen inicio, estabilización y disminución. Y nosotros siempre estamos atentos a la tolerancia y a la presencia de efectos adversos. Es muy difícil no tener, pues es difícil tener un medicamento que no tenga efectos adversos, porque son sustancias activas. Y miren, la gente piensa, o mucha gente piensa, que prefiere drogas o medicinas naturales que porque no tienen efectos adversos. Pues créanme, que a veces sustancias que se venden como naturales tienen efectos adversos. Incluso yo tengo una paciente que durante 2 semanas se negó a tomarse un medicamento que yo le había formulado para bajar la ansiedad. Ella insistía en que prefería los medicamentos naturales.
Y después de 2 semanas de esperar que pudiera tener esa confianza, yo le dije, mira, dame la oportunidad, dame el chance, no te tomes esas sustancias naturales y tómate esto que yo te estoy formulando. Y al día siguiente me dijo, doctor, eso sí era lo que yo estaba necesitando. Y los efectos adversos y la intolerancia eran más de esas sustancias vendidas, entre comillas, como naturales. Listo. A mí me gusta siempre considerar que la respuesta al tratamiento farmacológico es una respuesta individual. No hay dos pacientes iguales. Así que por eso es tan importante una comunicación estrecha con el médico tratante. Cuando se usan medicamentos, pueden aparecer algunos problemas. Por ejemplo, que la administración sea errónea, que los medicamentos se almacenen en lugares inadecuados, como por ejemplo áreas húmedas o muy calientes, donde los medicamentos se puedan desactivar. Existen contraindicaciones médicas. Hoy en día, que estamos con tanta tecnología, cuando se formula un medicamento, lo primero que hacemos es ir a Google a mirar o ChatGPT para mirar los efectos adversos, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que es mejor preguntarle a la persona que tiene ya la experiencia en la formulación de los medicamentos. Entonces, las interacciones hay que tenerlas presentes y, por favor, cuando les manden medicamentos, consulten con el médico. La información que ustedes encuentran en Google es importante, pero es bueno mejor compararlo con la experiencia porque definitivamente nosotros le apuntamos más al beneficio terapéutico que a los efectos adversos. Otro problema con los medicamentos que pueden haber no respuestas adecuadas por dosis no adecuadas. Pero para mí, la mayor dificultad de los medicamentos son la falta de adherencia. Bueno, eh, nunca se les olvide que los medicamentos que tenemos en casa deben estar cuidados, protegidos, guardados, porque hay muchos accidentes en casa por la medicación. Y personas, adolescentes o personas mayores, con impulsividad, mucha inestabilidad emocional, hay que estar atentos porque son los mismos medicamentos, las primeras sustancias que se ingieren, como cuando tienen un intento de suicidio. Y hay muchos accidentes con los niños por esta situación. Por lo tanto, los invito a tener los medicamentos en un lugar protegido, guardado y sin riesgos. Y sepan que siempre en casa es mejor tener a alguien que ayude, que acompañe. Listo. Hay que darle autonomía al paciente para que se tome el medicamento, pero que hay que supervisar. Listo. Ya voy terminando esta primera parte, esta introducción. Quiero finalmente ir diciendo lo siguiente, que la enfermedad mental, cualquiera que sea, tiene consecuencias para el cerebro, para las emociones, para la memoria, para la tentación, para la atención. La enfermedad mental produce afectación. Los medicamentos tienen efectos adversos. Y hay un mito que la gente piensa, vea, ¿sí ven? Antes era muy alegre, muy desinhibido, haga de cuenta maníaco, psicótico, pero ahora está callado, letárgico. Y mucha gente piensa que es consecuencia de la medicación o piensan más que todo en eso, que es un efecto adverso, pero poco se piensa que puede ser un efecto, y de verdad lo es, del deterioro que produce la enfermedad mental. ¿Eso está claro, Freddy? Esa idea. Prende el micrófono. Sí, doctor, claro que sí. Entonces, se le atribuye afectaciones de deterioro a la medicación y la gente no piensa que es que puede ser la afectación que produjo de pronto la enfermedad mental o el abuso de sustancias psicoactivas, porque no nos olvidemos, las drogas, las sustancias que producen la marihuana, la cocaína, todo eso afecta al cerebro, ¿listo? Y los efectos adversos que se presentan no son responsables del deterioro que se produce en el cerebro tras largos periodos de consumo de sustancias psicoactivas. Un cerebro Doctor, Dígame, Freddy. no, y algo muy importante para complementar y recordarles a las familias es que todos los diagnósticos son diferentes, que todas las personas tienen una condición diferente, que son muy dados a recetar, es que a mí esta medicación me funcionó muy bien, y usted ya lo ha dicho, todos somos organismos diferentes, con patologías diferentes, y como tal, pues todos requerimos de un tratamiento diferente. Gracias, Freddy. Los medicamentos más utilizados son los antipsicóticos que disminuyen los síntomas psicóticos, que son las ideas delirantes o las afectaciones severas de la conducta, que se utilizan para el trastorno afectivo bipolar, para la esquizofrenia, para la psicosis y para algunos estados de problemas de conducta. Se llaman antipsicóticos. Para eso se usan. Y algunos de ellos son la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, ¿cierto? Tienen algunos efectos secundarios, somnolencia, temblores, pero uno va ajustando la medicación, buscando los menores efectos secundarios y el mayor beneficio terapéutico. Otro grupo de medicamentos son los antidepresivos. Se usan para la depresión, para la ansiedad, para el pánico, para el trastorno obsesivo compulsivo. Ellos son, por ejemplo, la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la venlafaxina, la mirtazapina, entre otros. ¿Listo? Tienen también algunos efectos adversos. Algunos dan aumento del deseo de comer, algunos dan pérdida del apetito, en fin, algunos dan secreción en la boca, somnolencia, insomnio. Hoy me preguntaba una persona, doctor, es que, dígame, la depresión y la ansiedad, eso es distinto.
Y yo le decía, mira, realmente como la depresión y la ansiedad es como dos caras de una misma moneda. En uno se ve más ansiedad y en otro se ve más depresión, pero es casi lo mismo y se tratan casi con lo mismo, tranquilizantes y ansiolíticos. Listo. Los otros medicamentos son los estabilizadores del ánimo, que sirven para la enfermedad afectiva bipolar, como el carbonato de litio, el ácido valproico, el divalproato de sodio, eh, la carbamazepina. Esos son los estabilizadores del ánimo. Otros medicamentos son, por ejemplo, los psicoestimulantes como el metilfenidato, la ritalina, la lisdexanfetamina que se utiliza para el déficit de atención con hiperactividad. Hay medicamentos coadyuvantes como la clonidina, la pregabalina, el biperideno, en fin. Esos son los medicamentos más utilizados en psiquiatría. No son muchos, pero bueno, es bueno que ustedes sepan. Y ya como conclusiones, antes de pasar a las preguntas, yo quiero concluir lo siguiente. Primero, los medicamentos que utilizamos son importantes, son benéficos, pero solos no actúan. Debe esto estar unido a terapias, a actividades ocupacionales, a una buena psicoeducación, a un buen soporte familiar. ¿Listo? Segundo, eh, no pierdan de vista que una cosa son efectos secundarios de medicamentos y otra cosa es deterioro que se produce por la enfermedad mental. Eh, Esas son como dos grandes conclusiones que les quiero dar. Y desde Servir, nosotros pensamos que es importante el proceso de internamiento, es importante el proceso de hospitalización parcial, es importante una continuación del tratamiento a fin de garantizar disminución de las recaídas en los problemas en la esfera mental. Listo, Freddy, muchas gracias. Esa es la primera parte. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Voy a empezar con las preguntas de la semana pasada. Listo. Freddy, ¿tú quieres por Bueno, favor empezar a leer? sí, doctor, claro que sí. Bueno, Carlos Arturo Duque en la sesión pasada nos dice, ¿qué tiempo permanece el medicamento psiquiátrico en el cuerpo? Es decir, el paciente en cualquier momento deja de tomar el medicamento. ¿En cuánto tiempo de no tomarlo empieza a dar señales de descompensación? Bueno, el medicamento permanece en el cuerpo dependiendo del tipo de medicamento. Hay medicamentos tranquilizantes que en el cuerpo duran horas, otros duran días y algunos antidepresivos duran semanas. Listo. Entonces el tiempo depende del medicamento. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo de no tomarlo se empieza a dar señales de descompensación? Hay personas que a los poquitos días después de suspender un antidepresivo suspenderlos de manera súbita, se pueden descompensar porque hacen como un síndrome de descontinuación. Y entonces empiezan a experimentar ansiedad, intranquilidad, malestar. Eso puede ser los primeros días. Entonces, la descompensación. Pero hay pacientes, por ejemplo, con un trastorno afectivo bipolar que pueden durar estables algunos meses, pero después se descompensan. Por eso es importante en la enfermedad afectiva bipolar o en la esquizofrenia, o pacientes con esquizofrenia, tener un tiempo largo de tratamiento y estar supervisando. Listo, Freddy. Siguiente. Bueno, la segunda pregunta es para Beatricita. Nos dice, buenas noches, doctor Ramón, y a todos los asistentes. Quería saber qué tan adictiva es la levomepromacina y por cuánto tiempo se puede tomar. Gracias por la pregunta, Beatriz. La levomepromacina, en principio, no es un medicamento adictivo. La levomepromacina es un medicamento que se usa hace muchísimos años, por ahí 60 años. Se utiliza, primero fue como antipsicótico, en algunas poquitas gotas se utiliza como inductor de sueño en algunos pacientes, pero hay que saber a quién se le manda. Es un medicamento que hay pacientes con enfermedades mentales severas que toman por décadas ese medicamento y les sirve. Es un medicamento que fue muy útil en su momento, yo lo sigo utilizando bastante, pero que ya hoy en día se tiene más precaución, incluso algunos piensan que es mejor no formularlo, pero todavía nosotros en enfermedad mental grave encontramos una utilidad. De tal manera que no es adictiva y el tiempo depende del uso para el que se esté suministrando y es bueno entonces tener el acompañamiento del médico frente a eso. Siguiente. Bueno, doctor, vamos a agilizar porque ya hay preguntas en el chat y también por allí tenemos a Liliana Fonnegra, que ya enseguida le vamos a dar el uso de la palabra para hacer su pregunta. Y Daisy Caterine nos dice, si un paciente está comiendo demasiado y ha aumentado de peso en el colegio y últimamente me dice que está dándole sueño, debe ser pues por el medicamento. Sí, es verdad, es verdad. Eh, Algunos efectos secundarios de algunos antipsicóticos, como la olanzapina o la risperidona, les da muchas ganas de comer, o algunos antidepresivos como la mirtazapina. Eh, entonces, para eso es importante
mirar con el médico tratante a ver si le mermamos un poquito la medicación o se la cambiamos por otro medicamento que no produzca ese efecto secundario y que da aumento de la ganas de comer y aumento de peso, pero además también algún efecto otro efecto secundario es el mucho sueño. Entonces, cuando hay mucho sueño, es una señal de que necesitamos bajar un poquito la dosis. Entonces, ahí es muy recomendable consultar al médico. Bueno, doctor, Freddy, vi una pregunta ahí antes que era que hizo Santiago, que si en tratamientos muy extensos hay posibilidad de que los medicamentos en algún momento no hagan el efecto buscado. Sí, hay veces que hay medicamentos que por mucho tiempo que se usen, entonces ya definitivamente no tienen, hay que cambiarles de medicamento porque ya no les está funcionando. Siguiente pregunta, Freddy. bueno, doctor, Norela Gómez nos dice, ¿por qué algunos médicos se contradicen en cuanto a los medicamentos? Por lo de su funcionalidad, no es lo que creen en la reacción al paciente y me parece que estos criterios no son buenos para el paciente. Desde Servir, gracias a Dios, son muy abiertos al contacto con la familia y así nosotros estar más tranquilos. Bueno, esto es más que una apreciación de nuestra participante. Sí, yo digo que lo que pasa es que hacer un diagnóstico en psiquiatría realmente no es fácil. Cada especialista tiene un criterio y realmente es muy difícil que haya esa concordancia. Lo que sí, pues, puede Morela saber es que lo que más queremos los médicos es hacer bien y no hacer un mal. Sí. Bueno, doctor, por acá también tenemos como una intervención, más que pregunta es agradecimiento. Buenas noches, muchas gracias, Servir. Tenía muchos temores con la condición de mi hija Isabela Suárez Bedoya. Hoy salimos de internamiento parcial. Quiero decirles, mi Dios les pague. No hay palabras para agradecer, Dios los bendiga. Nosotros nos alegramos, Freddy, cuando un paciente sale. No quisiéramos que volvieran. Ahora, esto de la condición clínica, la enfermedad mental en muchos casos es crónica y hay momentos de mucha estabilidad, hay momentos de recaída. Entonces nosotros les quiero yo decir que, que nos alegramos de que la persona le vaya bien y que cuando las cosas no estén bien, pues sepan que pueden contar con nosotros, porque a veces uno sale de un proceso, le va muy bien y tiene una pequeña recaída, le da como pena y como vergüenza volver. Pero no tengan pena, no tengan vergüenza, nosotros estamos para servirles. Sí, bueno. Bueno, doctor, Dayana nos dice, mi hijo ya está en etapa 3 y sale este fin de mes. Está hospitalizado por patología dual. Mi inquietud en la adherencia al medicamento en un joven de 16 años es un poco complejo y no es lo mismo cuando ellos se toman los medicamentos en la institución que en la casa. ¿Qué tan prudente es echarles este medicamento en los jugos u otros alimentos en caso de que sea compleja la adherencia? La adherencia a los medicamentos de psiquiatría es muy difícil. En adolescentes sí que más. Cuando la persona definitivamente tiene pobre adherencia, yo sí creo que toca darle el medicamento en algún jugo, en algún alimento, sobre todo en casos de psicosis severa. Entonces, pues hay que hacer lo que más podamos, pero les quiero decir que algo que sí sucede mucho es que nuestros pacientes tienen mucha negación o se niegan mucho a tomar la medicación. Y entonces, pues, hay que estar ahí y uno tiene que ser muy atento y si hay que dárselo con el jugo, se lo damos. Bueno, doctor, por acá Mariluz nos dice, hoy agradezco de todo corazón a Servir por los maravillosos médicos y todo el personal que lo conforma. Gracias al proceso de mi hijo, hoy cuenta con una excelente salud mental. Bueno, esa es una de las Mire, apreciaciones de nuestras familias. nos alegramos con buena salud mental. Y yo sí los animo a ustedes, queridas familias, a que ustedes y yo nos cuidemos de tener hábitos de vida saludable, porque problemas, dificultades, alteraciones emocionales siempre vamos a tener. El asunto es que estemos bien fuertes, bien protegidos, con buenos hábitos, con buenos patrones de sueño, con buena alimentación, con buenas lecturas para no recaer. Listo. Siguiente, Freddy. Bueno, doctor, por acá hay una pregunta pues que la hacen de manera específica, pero que puede ser también general para muchas mamás o padres de familia que tengan la misma inquietud. Estoy preocupada por el comportamiento de mi hijo, no ha cambiado, o sea, no está consumiendo, pero su actitud no mejora a la medicación no la toma en los horarios, además las gotas para dormir no deja que nosotros se las preparemos y creemos que toma más de las que son. No se ve animado ni motivado. Muchas gracias. Yo pensaría que en este caso de este joven es muy importante que, que vaya al especialista a comentarlo directamente, porque sí va a haber riesgo ahí de que
recaiga en el consumo. Bien, creo en esto que dice que no está consumiendo, pero muchas veces antes de iniciar el consumo, lo que uno ve es que puede haber comportamientos disfuncionales. Bueno, doctor Ramón, tenemos acá pues ya son como muchas mensajes de felicitación por el acompañamiento y yo creo que pues podemos tenerlo como un reconocimiento muy importante de nuestras familias, pero ya podemos dar paso entonces a las preguntas que tenemos formuladas el día de hoy y antes de contestar las que tenemos en el chat, vamos a darle el uso de la palabra entonces a Liliana Fonnegra con su pregunta. Muy buenas noches, Liliana, y adelante. Liliana, Sí, hola Liliana, muy buenas noches. ¿Tienes alguna muy pregunta buenas para hacerle noches. ¿Tienes Sí, alguna pregunta claro. para hacer al doctor Ramón? Listo, adelante. Sí, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le dijera yo? ¿Qué tan cierto es que cada vez se puede ir deteriorando mucho el cerebro de una persona? Lo digo por mi hijo, tiene esquizofrenia, Lucas Vargas, que tiene muy poca adherencia al medicamento y tiene 12 años de tratamiento ya desde la enfermedad y con Servi 3 años y ahora pues se encuentra hospitalizado. Y entonces, ¿qué tan cierto es eso que alguna vez me dijo alguna vez un médico, a mí un psiquiatra, de que ellos se les va como deteriorando más y más el cerebro? No sé. Liliana, gracias por la pregunta que usted nos hace, porque esa pregunta, que es con relación a su hijo, también nos sirve para otras personas y familias con un familiar con una enfermedad mental grave. Dolorosamente sí. En una enfermedad como la esquizofrenia, el cerebro se tiende a deteriorar y como les decía ahorita, a veces la gente piensa que el deterioro es por la medicación, pero yo les quiero decir que el deterioro mucho es por la enfermedad. La esquizofrenia es una enfermedad que se conocía antes como demencia precoz. Es una enfermedad terrible porque estas personas, el cerebro se afecta muchísimo, se deteriora. Un cerebro que se afecta por una enfermedad mental es como, hagan de cuenta que el cerebro es como un árbol con muchas hojas. Si cada crisis de la enfermedad va tumbando más hojas, de tal manera que muchas veces dolorosamente la enfermedad, en etapas avanzadas, uno ve mucho palo, pocas hojas. Y entonces ahí es donde se va como secando el cerebro y eso es lo que se llama pues como atrofia cerebral. Entonces, nosotros sabemos que pues un porcentaje de, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia, pues uno puede conseguir un 30% que se curan, se mejoran y son funcionales. Y sabemos que un 40% de ellos pueden estar estables con periodos de crisis, de recaídas, pero en general más o menos. Pero un 30% de los pacientes sí se deterioran muchísimo. Y de hecho, las personas con esquizofrenia sí se intentan suicidar más que los otros, también se deterioran más en lo laboral, en lo familiar, en la funcionalidad y mueren más temprano. Listo. Gracias, Liliana, por la pregunta. Siguiente. Bueno, doctor, acá en el chat entonces nos dice Santiago Bedoya, ¿a qué se refiere con lo de la falta de adherencia por parte del medicamento? Bueno, yo creo que usted ya lo ha explicado, doctor, pero vale la pena pues como reforzarle acá la pregunta a Santiago Bedoya. La adherencia quiere decir, a un tratamiento quiere decir, vea, yo voy donde un médico. El médico me formula un medicamento antidepresivo. Adherirse al tratamiento significa que se va, compra el medicamento y se lo toma en el horario que es. Eso se llama adherencia. Y adherencia al tratamiento en psiquiatría no es solamente al medicamento, porque nosotros recomendamos que haga ejercicio físico. Entonces se adhiere a la recomendación de hacer ejercicio. Adherencia a, si necesita hacer una terapia psicológica, que vaya donde un terapeuta. Si necesita alimentarse sanamente, que se alimente sanamente. Eso es adherencia. Y les quiero decir que la adherencia a los tratamientos en psiquiatría es bajita. Uno quisiera que fuera buena, pero la mayoría de descompensaciones son por baja adherencia. Cuando yo quise impactar, yo quiero impactar a los pacientes positivamente y a las familias. Y para hacer eso, yo he querido y he estudiado cómo hacer que la persona, digamos, convencer a la persona del beneficio del tratamiento. Entonces, trabajar por una buena adherencia es muy importante. Yo les quiero decir que de cada 100 pacientes tienen adherencia, por ahí el 50%. Bueno, Listo. doctor, continuamos. Carolina nos pregunta, ¿cuáles son los efectos de la sertralina cuando se inicia a tomar? Los efectos adversos de la sertralina, que es un medicamento que es antidepresivo y ansiolítico, el efecto adverso puede ser, a mí me gusta empezar dosis bajitas. Puede ser que de un poquito de somnolencia en algunos pacientes o a otros les da insomnio.
Puede ser que les dé un poquito de ardor epigástrico. Algunos pacientes cuando inician una dosis completa pueden tener algo de temblor. Algunos poquitos pueden tener un poquito de dolor de cabeza, pero eso dura la primera semana. Esos son los efectos adversos más frecuentes. Por eso, vuelvo y les digo, a mí me gusta empezar dosis bajitas. ¿Listo? Bueno, por acá nos dicen, muy buenas noches. ¿Los medicamentos deben tomarse a una misma hora para tener un mejor resultado? Sí, yo pensaría que es bueno tomarse a una misma hora, sea la hora que le indique el médico. Muy bien, a la misma hora, si es en la mañana, a mediodía o en la tarde o en la noche. Sí. Bueno, doctor, por acá nos dicen, buenas noches, doctor, Dios lo bendiga, y podría aportar más acerca de la parte espiritual. Bueno, yo pensaría que eso sería tema de otra sesión académica, doctor Ramón. Sin embargo, pues no sé qué le quiera responder a nuestra participante. Pues yo sí estoy profundamente convencido que la espiritualidad, cualquiera que sea, es absolutamente benéfica. Yo personalmente a mis pacientes les mando que practiquen meditación o que hagan oración, recen el rosario. Para mí la espiritualidad es muy importante. Yo creo en Dios, respeto cualquier creencia y sí pienso yo que le va mejor a los que creen que a los que no creen. Eso es lo que puedo decir. Promovemos aquí en Servir tanto la espiritualidad y somos católicos, respetamos cualquier marco de creencias, pero tenemos un oratorio en donde cada 8 días se hace una Eucaristía. Para mí la fe es demasiado importante. Totalmente. Bueno, doctor, Adriana nos dice, quizás esta pregunta pues también muchas mamás tengan la misma inquietud. Buenas noches, soy la mamá de Manuel Bedoya Ocampo. Doctor Ramón, yo quiero saber qué tan cierto es que los medicamentos a largo plazo generan dependencia. Por ejemplo, en el caso de Manuel, que toma medicamentos desde los 9 años. Pues es una muy buena pregunta. Hay pacientes, hay personas que necesitan tratamientos un tiempo largo, ¿cierto? Por ejemplo, si empezó tratamiento a los 9 años, probablemente tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, puede ser. Y se usa Ritalina. Y ese TDAH, aquí así se resume el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no solo está en la infancia, sigue en la adolescencia y puede estar presente en el 50 o 60% de los adultos. ¿Para qué toma la persona el medicamento? Para mejorar la atención, la concentración, la memoria. Y no es que sea propiamente una dependencia, porque hay que saber cuándo es dependencia y cuándo es necesidad. Por ejemplo, yo uso lentes, ¿cierto? ¿Por qué uso lentes? Los veo mejor, ¿cierto? Porque estoy mejor. Yo no pues dependo de los lentes, pero es que los necesito porque mis ojos, yo no puedo ver bien sin los lentes. Entonces, eso no es dependencia, ¿listo? Hay unos medicamentos que sí producen dependencia, las benzodiazepinas, y a nosotros nos gusta por eso, cuando mandamos esos medicamentos, benzodiazepinas, usarlas por un tiempo corto para que la persona no haga dependencia, incluso abuso. Entonces, eso es. Bueno, doctor Ramón, la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Qué hábitos y o actividades deben implementarse para optimizar el tratamiento farmacológico? Gracias por la pregunta, Freddy. Y cuando me preguntan por hábitos, a mí me toca buscar mi libretica, porque yo tengo una libretica y me comprometo todos los días con hábitos para encontrarme viviendo de una manera sana. Yo digo que un buen tratamiento farmacológico, yo recomiendo el hábito de meditar, de orar, de rezar todos los días. Y recomiendo que la persona haga la práctica de la meditación de la gratitud, que cuando nos vamos a acostar a dormir, demos gracias por todo lo que hemos recibido durante el día y también desde temprano. A mí me parece muy importante, practicar, es fundamental y está muy descrito en la literatura que hay que hacer ejercicio diario, por lo menos media hora diaria. Otra práctica, otro hábito que yo me esfuerzo por practicar es descansar. Eh, También leer, por lo menos media hora diaria. Eh, Me gusta practicar un idioma diferente, pero es un hábito. Bueno, yo pienso que otro hábito muy saludable es una buena alimentación balanceada. Eh, la salud social es que cuidarla, no descuidar los amigos, las amigas, las personas cercanas a nosotros, tener un hobby, tener un propósito de vida, y me parece que es un muy buen hábito ocuparnos de la familia, ¿sí? Esos son mis hábitos, Fred. Muy bien, doctor. Claro, todos deberíamos tener también los hábitos y fortalecer mucho esa parte espiritual también. Bueno, por acá una apreciación muy bonita. Buenas noches. Muchas gracias de todo corazón por esa labor tan bonita que hacen
por su paciencia y comprensión. Que Dios los bendiga. Yo sé que no es fácil este proceso, pero es el camino correcto. Soy la mamá de Laura Alzate y gracias por enseñarle a valorar su familia. Estoy muy contento, Freddy, porque es hoy la primera vez que llegamos a 100 personas que nos están viendo por YouTube, por nuestro canal. Y también animamos a las familias que se metan a nuestra página porque tenemos casi 200 conferencias con diferentes temas. Sí, doctor. Y Freddy, me voy a comprometer para dentro de, ya te diré para cuándo, para que hagamos otra sesión de preguntas y respuestas enfocado a los diagnósticos, ya no los tratamientos, ya los diagnósticos. ¿Cómo llegamos a hacer un diagnóstico de depresión, de ansiedad, de trastorno por déficit de atención, de esquizofrenia? ¿Estás de acuerdo, Freddy? Sí, Preguntas y doctor. respuestas. Entonces, próximo título, diagnósticos, preguntas y respuestas, ya, listo. Y No de es hecho, doctor, no es una conferencia, es compartir, preguntar. Recuérdense que yo digo siempre que no hay preguntas tontas, que tonto es el que no se atreve a preguntar. Lo digo porque doctor. toda mi vida yo también me limité a hacer preguntas por miedo. Listo. De Freddy, hecho, pues nos quedan solamente 4 minutos y le cuento que tenemos todavía 14 mensajes por leer. Entonces, yo pensaría que nos va a quedar una parte para la próxima sesión, para el próximo encuentro, pero sigamos acá con las preguntas, lo que alcancemos hasta las 8 de la noche y quedamos con el compromiso en el próximo encuentro de seguir dando respuesta a las inquietudes que quedan en este chat. Por acá nos dice Ana Henao, buenas noches. Para el TDAH se requiere medicamentos de por vida. ¿La risperidona ayuda a la desaparición de la falencia cerebral o esta enfermedad siempre es dependiente del medicamento? no todo paciente con trastorno por déficit de atención con hiperactividad debe ser medicado con Ritalina. La risperidona se usa como coayudante. Podemos decir que en este caso no es para toda la vida. Puedo decir así rápidamente. Y me comprometo para la próxima reunión, Freddy, a hablar más de diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, por acá nos dicen que están muy preocupadas con la actitud comportamental del hijo, ya que en ambulatorio no lo ve tan humilde. Bueno, esto es un proceso largo de que las personas tomen conciencia de la necesidad de tratamiento y que las familias puedan aportarle siempre lo mejor. No es fácil. Bueno, por acá Santa Milena nos dice, buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por la atención de mi hija, muchas gracias al doctor Ramón y a todas las personas de la clínica Servir, de todo corazón, muy agradecida, excelente servicio y atención. Bien. Bueno, por acá nos dice, buenas noches, para el TDAH se requiere medicamento. Ah, bueno, listo, ya. Buenas noches, quiero saber si el paciente está asistiendo a ambulatorio y continúa casi igual que antes. En tal caso, ¿se podría tener nuevamente la hospitalización? Estamos muy preocupados. Si hay un síntoma, un signo de descompensación y ustedes como familia ven que puede beneficiarse de una hospitalización, plantéenlo con el psiquiatra tratante del proceso ambulatorio. Bueno, por acá, buenas noches para servir, especialmente para el doctor Ramón por su excelente labor. Muy agradecida con todos, Dios los bendiga. Ya mi hija sale para hospitalización parcial. Muchas gracias. Freddy, una pregunta. ¿Ya las familias llenaron el listado de asistencia? Sí, doctor. De hecho, por acá me están solicitando que comparta el link de la asistencia. Aquí lo voy a compartir nuevamente para las que de pronto no lo tengan. Simplemente le dan link, le dan like ahí, pues le dan el clic ahí al link de la asistencia y lo diligencian. Es muy fácil, es muy sencillo. 3 pasos solamente. Bueno, bueno, Freddy, ya estamos terminando, ¿cierto? Entonces, Sí, doctor. ¿quieres que Ya son demos, las 8. quieres que demos la fecha del próximo encuentro para que las familias se agenden? Claro que sí, doctor. Sí, de una vez ya para dejarlo listo y lógicamente pues podamos tener nuevamente acá nuestras familias y las inquietudes que quedaron en el chat las podamos resolver en ese próximo encuentro. Freddy, yo me comprometo a el miércoles 16 de octubre, ¿cierto? Y lo voy a dejar ya agendadito aquí, preguntas, respuestas, pero en Sobre el diagnóstico. diagnósticos. Diagnóstico, ¿listo? Perfecto, perfecto, doctor. Claro que sí, aquí lo anoté también para poderlo agendar mañana entonces en el programa de temas de nuestro mes de octubre. 16 de octubre lo tendremos nuevamente en este espacio. Bueno, Freddy, muchas gracias. Y familias, gracias por estar aquí muy atentos a seguirles aportando y muy, muy, de verdad, muy contento de poder estar con ustedes. Les deseo una feliz noche. Gracias.